Imagínate que la pregunta sobre qué pasaría si la ciencia fuera capaz de revivir a los dinosaurios se convirtiera en un fenómeno cultural y por consiguiente en una de las películas más revolucionarias del cine, todo gracias a la dirección de Steven Spielberg y a un equipo dedicado que tuvo que enfrentarse a decisiones difíciles, innovaciones técnicas y conflictos creativos. Bienvenidos a Rincón de Cine Relato, mi nombre es Javier y en esta ocasión te quiero contar acerca de un poco de la historia que hubo detrás para llevar a cabo esta película. Antes de continuar te invito a que sigas a Rincón de Cine Relato en Instagram y TikTok para más contenido. Ahora sí, comencemos. La idea de Jurassic Park nace del libro escrito por Michael Crichton, donde se relata cómo la ciencia y la tecnología permitirían traer de vuelta a los dinosaurios a la vida, creando así un parque temático turístico. Esta premisa llamó poderosamente la atención de Steven Spielberg, quien desde el principio entendió que al adaptar esta historia al cine no debía convertirse en una simple película de monstruos del género de horror, sino que su visión era otra: ofrecer una mirada realista a la posibilidad de que los dinosaurios algún día regresen. Sin embargo, obtener los derechos del libro no fue tarea fácil. El manager de Crichton promovió una auténtica guerra de ofertas entre varios estudios, incluyendo a Warner Bros., Columbia Pictures y la 20th Century Fox. Finalmente, Universal Pictures logró adquirir los derechos en 1990. Crichton, por su parte, confiaba en que Spielberg era el director indicado para llevar esta historia al cine, dada su experiencia y sensibilidad como cineasta. Desde muy pequeño, Steven Spielberg había tenido una fascinación por los dinosaurios, así que al emprender este proyecto, lo hizo no solo pensando en su niño interior, sino que también en todos los amantes de esas criaturas prehistóricas. A tan solo semanas de haber adquirido el libro, comenzaron a realizarse bocetos y guiones gráficos. Lo primero que hizo Spielberg fue contratar al diseñador de producción Rick Carter, quien se encargaría de construir los escenarios donde habitarían los dinosaurios. Spielberg mencionó que tomó inspiración de películas como King Kong de 1933 y Godzilla, el rey de los monstruos de 1956, las cuales maravillaron al público de su época con sus efectos especiales y sus historias. Su propósito con Jurassic Park era lograr ese mismo nivel de asombro, pero con un realismo nunca antes visto. Para 1991, Spielberg estaba considerando que su próxima película fuera La lista de Schindler, pero Sid Sheinberg, presidente de Music Corporation of America, o sea, la empresa matriz de Universal en ese entonces, le dio luz verde a ese proyecto solo si primero se completaba la película de Jurassic Park. Para 1992, los diseños de los sets elaborados por Carter ya estaban en su etapa final. Kathleen Kennedy, cofundadora de Amblin Entertainment junto a Spielberg, asumió el rol de productora de Jurassic Park, junto con Gerald Molen. Kennedy se enfocó en los aspectos creativos, mientras que Molen supervisó la producción general. Inicialmente se tenía contemplado que Michael Crichton escribiera el guión, pero él solo accedió a realizar un primer borrador basándose en los guiones gráficos. En ese tiempo, Spielberg estaba dirigiendo la película Hook, el regreso del Capitán Garfio, película donde trabajaba la guionista Malia Scotch Marmot. Así que Kathleen Kennedy la invitó a desarrollar una nueva versión del guión para Jurassic Park. Malia descartó el borrador de Crichton y comenzó desde cero, enfocándose en los temas centrales de la novela, como el error humano al intentar controlar la naturaleza. También eliminó personajes importantes del libro como Ian Malcolm. Sin embargo, su versión no terminó de convencer a Spielberg, por lo que recurrió a un nuevo guionista. El presidente de Universal recomendó entonces a David Coeb. Este no quiso basarse en los borradores anteriores y prefirió empezar desde cero, con la condición de Spielberg de que debía incluir dos secuencias específicas de la novela: el ataque del T-Rex a la camioneta turística y la escena de los velociraptores en la cocina. Uno de los mayores retos de Coeb fue condensar la extensa explicación científica sobre la creación de los dinosaurios. Para resolverlo, Spielberg sugirió mostrar un cortometraje educativo narrado por el señor ADN, haciendo así más accesible esta información al espectador. Coeb
También trabajó en que cada personaje de la película tuviera una personalidad interesante y auténtica, así que tras varias reescrituras, el guión quedó listo justo antes del inicio del rodaje. Varias secuencias del libro tuvieron que ser descartadas, y algunos personajes sufrieron modificaciones. Por ejemplo, John Hammond, quien en la novela era codicioso y despiadado, fue reescrito como un personaje simpático. Tampoco se incluyeron todos los dinosaurios del libro, por limitaciones del presupuesto y tiempo en pantalla. Dado que la mayor parte del presupuesto estaría destinada a los efectos especiales, Spielberg optó por actores que no fueran tan conocidos. Para el papel de Alan Grant, se consideraron actores como Kurt Russell y Richard Dreyfuss. Incluso actores como Harrison Ford y Tim Robbins rechazaron el papel. Finalmente Sam Neill fue el elegido para este personaje. En el caso de Ellie Sattler, actrices como Gwyneth Paltrow y Helen Hunt audicionaron para este rol, pero quien fue seleccionada fue Laura Dern. El actor Jeff Goldblum fue el elegido para interpretar a Ian Malcolm, aunque curiosamente Jim Carrey también audicionó para este papel. El actor Richard Attenborough interpretó a John Hammond, aunque al principio dudó en aceptar porque llevaba 14 años sin actuar. Los niños Lex y Tim fueron interpretados por Ariana Richards y Joseph Mazzello. Ariana recuerda que en la audición simplemente le pidieron que gritara frente a la cámara. La directora de casting hizo que Samuel L. Jackson hiciera una audición para esta película, y tanto ella como Spielberg quedaron tan impresionados que se quedó con el papel de Ray Arnold. Wayne Knight fue seleccionado como Dennis Nedry, después de que Spielberg lo viera actuar en la película The Basic Instinct de 1992. El actor B.D. Wong interpretó al Dr. Henry Wu, y Martin Ferrero fue el encargado de dar vida al abogado Donald Gennaro. Rick Carter, como diseñador de producción, tenía la tarea de crear un parque temático convincente, aunque no quería llenarlo de edificios ni usar colores brillantes. Los vehículos del parque fueron diseñados por el director artístico John Bell. Spielberg logró un acuerdo con Ford Motor Company, quien proporcionó 7 autos Ford Explorers. Estos fueron modificados por la empresa Industrial Light and Magic para que pudieran ser conducidos por personas ocultas en el maletero. La idea inicial era filmar en la isla nublar cerca de Costa Rica, pero por cuestiones de logística e infraestructura, Spielberg optó por rodar en la isla de Kauai en Hawái. El rodaje comenzó oficialmente en agosto de 1992. Las escenas del helicóptero se filmaron en la catarata de Manawayopuna, y la escena entre Nedry y Dodgson se grabó en el pueblo de Capa, simulando ser San José, Costa Rica. El exterior del centro de visitantes se construyó en el Valley House Plantation Estate con una fachada de casi 18 metros de alto. También se construyeron vallas electrificadas de 7.3 metros de altura, que fue una de las partes más desafiantes del rodaje debido a su longitud de más de 60 metros. Spielberg hizo un storyboard para cada toma y también se usaron animatics, o sea storyboards animados, para definir mejor las escenas, lo que permitió que el rodaje terminara a tiempo. En septiembre de 1992, la filmación se trasladó a los estudios de sonido en California, principalmente en Universal Studios, lo que facilitó el trabajo con los animatrónicos. Allí se grabó, entre otras, la escena de los velociraptores en la cocina, donde las superficies reflectantes presentaron un reto para la iluminación. Los velociraptores fueron representados mediante actores en botargas y también con imágenes generadas por computadora, para así recrear los movimientos más complejos. Sus sonidos se crearon combinando grabaciones de delfines y morsas. El interior del centro de visitantes se construyó en el estudio 12 de Universal Studios. Sin embargo, el escenario más grande de Universal no era suficiente para filmar la icónica escena del escape del T-Rex, por lo que esta escena se rodó en el escenario 16 de los estudios Warner Bros. La escena, que está ambientada durante una tormenta, implicó el uso de máquinas de lluvia y barro, lo que la convirtió en una de las más incómodas para el elenco. Poco a poco Spielberg notó que el T-Rex se había convertido en la estrella de la cinta, así que decidió incluirlo también en el clímax de la historia, enfrentándose a los raptores en una épica escena final. Los dinosaurios fueron creados combinando animatrónica y CGI.
Tras diseñarlos en papel, se construyeron maquetas a escala para luego construir los animatrónicos, aunque se consideró usar stop motion al inicio, pero el artista Dennis Muren propuso el uso del CGI, para así lograr un realismo sin precedentes. Las pruebas que se hicieron fueron tan impresionantes que Spielberg entendió que el CGI era el futuro del cine. Spielberg contrató al artista de efectos especiales Stan Winston para construir los animatrónicos. Su equipo se dividió en dos grupos, el departamento de arte encargado del aspecto exterior y el departamento mecánico responsable del funcionamiento interno. Los modelos CGI creados por Industrial Light and Magic, basados en los diseños de Winston, tardaron casi un año en completarse. Renderizar un solo fotograma podía tardar de 2 a 4 horas, e incluso 6 horas para escenas con lluvia como las del T-Rex. La escena del Triceratops enfermo fue uno de los pocos momentos en que los actores interactuaron con un animatrónico de cuerpo completo, que requería a 7 personas para operarlo. El animatrónico del T-Rex, por su parte, era manejado por 3 personas utilizando un esqueleto robótico. La banda sonora estuvo a cargo del legendario John Williams, habitual colaborador de Spielberg. Su objetivo era que la música reflejara una sensación de asombro y magnificencia, para realzar la majestuosidad de los dinosaurios. Universal aprovechó el largo proceso que fue la preproducción de la película para desarrollar una extensa campaña de marketing que incluyó videojuegos, una línea de juguetes, las comidas tamaño dinosaurio de McDonald's y hasta una versión novelizada para niños. Incluso se diseñó cuidadosamente un logotipo para que funcionara tanto para el parque ficticio como para la promoción comercial de la película. La película tuvo su premier mundial en el Uptown Theater de Washington, D.C. el 9 de junio de 1993 y llegó oficialmente a las salas de cine el 11 de junio. Con un presupuesto de $63 millones, Jurassic Park fue un éxito masivo. Tan solo en Estados Unidos y Canadá recaudó más de $357 millones y a nivel mundial alcanzó la cifra de los 914 millones, convirtiéndose así en la película más taquillera de la historia en ese momento, superando entonces a la película de Spielberg E.T. el extraterrestre, que anteriormente tenía ese récord. Gracias a los reestrenos que tuvo en los años siguientes, su recaudación superó ya los $1.000 millones. La película recibió lo que se conoce como aclamación universal, tanto de la crítica como del público, siendo elogiada por sus efectos visuales, sonido, banda sonora y la dirección de Spielberg. Durante los premios Oscar número 66, Jurassic Park ganó 3 estatuillas: Mejor Edición de Efectos de Sonido, Mejor Sonido y Mejores Efectos Visuales. Su impacto en la industria fue enorme, influenciando a muchas otras producciones por su uso revolucionario del CGI. Con el tiempo, Jurassic Park se convirtió en una franquicia. Su secuela llegó en 1997 como El Mundo Perdido, seguida en 2001 por Jurassic Park 3. Años después, Universal retomó la saga con Jurassic World en 2015, seguida de El Reino Caído en 2018 y Jurassic World Dominion en 2022, y en este 2025 se estrenó una nueva entrega con nuevos personajes y dinosaurios mutantes, bajo el título de Jurassic World Renace. El éxito de la cinta también dio lugar a atracciones temáticas basadas en las películas que abrieron en Universal Studios Hollywood y también en Universal Orlando, Florida, donde en este último actualmente hay toda una tierra dedicada al universo de Jurassic Park. Así que Jurassic Park no solo trajo de vuelta a los dinosaurios, sino también marcó un antes y un después en la historia del cine. Fue la prueba de que la tecnología y la imaginación bien utilizadas pueden crear mundos tan creíbles que nos pueden meter en la ficción. Y es asombroso cómo más de 30 años después, su legado sigue estando vigente entre nosotros. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por ver este video. Déjame en la caja de comentarios de qué otra película te gustaría que aborde la historia de cómo se hizo. Mi nombre es Javier, nos vemos en la próxima.